A continuación, les hablaremos acerca de la metodología experimental. La metodología experimental. El método experimental es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas y está basado en la metodología científica. Por ello realizan experimentos en humanos, pero sobre todo en animales. La metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. El experimento es toda observación controlada que sirve para comprobar la veracidad de las predicciones o observaciones que se derivan de una hipótesis. Hipótesis de investigación. Son guías que orientan el trabajo de investigación para alcanzar el objetivo planificado y llegar a la conclusión determinada. Una hipótesis de investigación es una declaración que se realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Todo diseño experimental verdadero debe tomar esta declaración como el núcleo de su estructura, como el objetivo final de cualquier experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo, donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Luego los científicos utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable y realista. Objetivos de la metodología experimental es analizar relaciones causales entre la variable independiente y las variables dependientes y externas. Estudiar los cambios registrados o efectos de la variable dependiente como producto de los diferentes valores de la variable independiente. Requisitos para aplicar la metodología experimental. 1. Crear la situación artificial. 2. Establecer la hipótesis. 3. Definir las variables. 4. Establecer variables de causa y efectos. 5. Las observaciones hasta comprobar resultados. 6. Ratificar o desvirtuar la hipótesis. Y como último requisito está el informe de la investigación. Dentro de la metodología experimental se encontrará el procedimiento de adquisición de conocimientos, el cual se desarrolla en varias fases. En la fase 1 se encuentra la observación detallada y sistemática de una parte de la realidad. En la fase 2 se dará la elaboración de una hipótesis explicativa que permita comprender la realidad observada y predecir los cambios en la misma, dependiendo de cómo se produzcan otros cambios en alguno de los elementos que integran la hipótesis. En cuanto a la fase 3, aquí se dará la puesta a prueba de la hipótesis, a fin de comprobar su ajuste a la realidad observada. Finalmente, en la fase 4 se dará la aceptación provisional de la hipótesis comprobada experimentalmente, formulando una teoría, elaborando un modelo teórico o asumiendo una ley que permite explicar una parte de la realidad hasta que una nueva prueba permita falsar la hipótesis. Variable independiente. Esta es la variable que el investigador mide, manipula o selecciona para determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados. También va a ser conocida como variable estímulo o input. Algunas de las características con las que cuenta esta variable es que puede tener su origen en el sujeto o su entorno. Dentro de una relación simple, el investigador estudiará qué le sucederá a la variable dependiente cuando cambian los valores de la variable independiente. La variable independiente va a ser manipulada por el investigador con el objetivo de probar una hipótesis. Esta tratará sobre una propiedad, cualidad, característica o aptitud para poder afectar al resto de variables. De esta forma, alterará el comportamiento del resto de variables. La variable independiente se va a dividir en dos, en la de estímulo y en la de estado. La de estímulo hablará de cualquier aspecto del medio ambiente físico o social que pueda afectar de algún modo la conducta, y la de estado hablará de las características físicas o fisiológicas con las que pueda contar el sujeto, ya puede ser sexo, color de ojos, estatura o peso. Así como hay una variable independiente, también habrá una variable dependiente. Esta es cualquier aspecto de la conducta medido por el experimentador para evaluar los efectos de la variable independiente manipulada, o en otras palabras, es el fenómeno que resulta el que debe explicarse.
Pero si el fenómeno cambia, su efecto también lo hará. La variable dependiente, a su vez, es la afectada por la variable independiente. Se trata del efecto de lo que se mide. Por ejemplo, investigar los efectos del uso de las redes sociales, variable independiente, en las calificaciones escolares de niños y adolescentes, variable dependiente. Este claro ejemplo en psicología es cualquier aspecto de la conducta que le interese estudiar al investigador. Por ejemplo, atención, número de palabras recordadas, entre otros aspectos. Normalmente, en psicología, los parámetros de la variable dependiente son la exactitud de la respuesta, la latencia, la velocidad, la frecuencia, etc. Variable extraña, también conocida como variable interviniente, es relevante, produce un efecto discernible en la variable dependiente pero no interesa al investigador. Es aquella que en la situación experimental actúa adicionalmente a la variable independiente. Puede afectar a la variable dependiente, pero en ese momento no interesa determinar si afecta o no. Estas variables deben ser controladas, ya que puede ser fuente de variaciones de los datos, pues no fue manipulada por el experimentador. Variable cuantitativa es un tipo de variable que tiene las siguientes características. Primero, establece un orden en cuanto a la magnitud. También hace referencia a los atributos de los objetos o las características de los mismos. Esto quiere decir que los va a ordenar por sus características o atributos dependiendo de cómo estos se encuentren. También responde a la pregunta del tipo cuánto. Esto quiere decir que los va a ordenar en un grupo determinado o finito. Después tenemos los tipos de variables. Estas se dividen en dos partes, las que son las continuas. Las continuas son medidas en las cuales se tiene un grado de precisión y dependen de un instrumento de medida. Esto quiere decir, digamos, ordenar los libros en una estantería de mayor a menor o de menor a mayor o grande, pequeño, grande. También expresan una cantidad infinita de valores. Esto quiere decir que los pueden organizar desde una manera desde el 1 hasta un número enésimo. Después tenemos las discretas. Las discretas son de un tipo de ordenamiento estricto, es decir, que no puede ser arbitrario. De ley tenemos que organizarlos en un determinado orden preestablecido. Ya, dentro de este orden están los valores finitos. Esto quiere decir que no podemos excedernos hacia el infinito, como en el caso anterior. Como ejemplo tenemos el número de personas que llegan a un consultorio en una hora. Podemos organizarlos desde primero, segundo, tercero, el primero a las 9:30, el segundo a las 10, el tercero a las 10:30, etc. Continuando, las variables mediacionales son aquellas variables que se suponen median entre la variable independiente y la variable dependiente. Se infieren de la relación entre ellas. Se clasifican en dos tipos. Tipo A, variables mediacionales intervinientes. Se utilizan para relacionar conceptualmente dos sucesos, no postulando la existencia como un evento causal. Suelen utilizarse para facilitar la comprensión de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Un ejemplo sería el trato de un entrenador a un jugador antes de que salte a la cancha en un partido de fútbol. Tipo B, variables mediacionales de constructo hipotético. Estas variables postulan la existencia de un proceso no observado inferido a fin de relacionar dos sucesos. Si explicamos ciertos cambios en la variable dependiente, no solo en función de la variable independiente, sino también en base a ciertos procesos inferidos. En tal caso, ejemplo sería el aprendizaje, el cual la variable dependiente se ve influenciada por diferentes factores. Como dato relevante, creemos que es muy importante destacar un ejemplo. El método experimental se puede realizar dentro de un aula, donde el investigador analiza el comportamiento de dos alumnos. En esta investigación se han seleccionado dos alumnos, en el cual a uno se le aplica el método experimental y el de control, mientras que al otro alumno se lo deja en una libre influencia. Se observa que el primer alumno muestra una mala actitud, mientras que el segundo alumno que se le aplica el método experimental va presentando una mejoría en el desarrollo mental dentro de la clase.